sierva. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu hija que trae la palabra, sea inspirada por ti, Señor. Amén. Y que sea de edificación para toda tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Amén. Estamos aquí para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Bueno, vámonos a Mateo. Es una parábola que el Señor me dio en estos días que estaba en mi devocional y me habló mucho. Me habló muchísimo en la palabra, porque te das cuenta que cuando tú lees sistemáticamente siempre la palabra, siempre hay un matiz que te habla, ¿cierto o no? Y cuando te habla lo debes de apuntar porque tú no sabes en qué momento te va a hacer falta o debes de utilizarla. Normalmente hoy le tocaba al pastor predicar, pero él sigue todavía con su problema, así que no es para que esté aquí tanto tiempo de pie, me mandó a mí, pero de inesperado. Pero bueno, siempre hay que tener algo guardado para poder compartir. Y este es el pensamiento que me habló tanto el otro día cuando estaba leyendo Mateo, capítulo 13, y dice así, Mateo 13, 24, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. ¿Quién no ha leído esto alguna vez cuando has leído el Nuevo Testamento? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído el Nuevo Testamento de una manera o de otra, tal vez haya gente que no, pero es una parábola que el Señor te habla muy claro, muy claro, muy claro. Jesús utilizaba cosas conocidas para explicar misterios ocultos. Hubo diferentes tipos de parábolas, como ya sabemos, unas más cortas, unos versículos, o dos o tres, siempre hay diferencias, y otras de mayor extensión. Algunas de ellas fueron explicadas a los discípulos, otras no. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña, que hemos leído, y vamos a ver la explicación. Las personas a las que Jesús le declaró esta parábola tenían en su mayoría una gran familiaridad con la agricultura. Es cierto, porque en aquel entonces todos servían de los campos y de todo. Entonces le era bien fácil utilizar una parábola, un ejemplo de lo más cotidiano, de lo que ellos tocaban, que era la agricultura y el campo. A diferencia de la mayoría de nosotros, que no tenemos ni idea, ¿cierto o no?, de nuestra cercanía al trigo, tú lo ves más cerca del trigo está de ti cuando estás con un trozo de sándwich o con una pizza. No tienes más cercanía. Y entonces el trigo es parte de una alimentación, más de lo que nosotros pensamos. Así que notamos, así ha dicho en estos tiempos antiguos, el trigo se consideraba una de las primeras plantas domésticas. Actualmente es uno de los 10 más alimentos de mayor consumo en el mundo. ¿Cierto o no cierto? En la época de Cristo ya era un cultivo importante y familiar para los oyentes. El trigo era incluso uno de los cereales permitidos para hacer los panes sin levadura, utilizado en la ceremonia de las Pascuas. O sea, le puso un ejemplo muy básico. Y el Señor nos enseña con ejemplos muy básicos. Ejemplo que tú dices, el trigo y la cizaña. Y tú te preguntas, el título de la predicación, ¿sabe lo que es la cizaña? Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que es una cizaña?
Hoy, con el favor de Dios, vamos a verlo. Señor, ¿no sembró usted buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Buena pregunta. Porque el Señor todo lo que hace es perfecto. ¿Cómo pues hay cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no, al recoger la cizaña, arrancarás también el trigo junto con ella. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo todos sabemos quién es. El enemigo de nuestras almas. Y cuando echó esa cizaña junto con el campo que estaba sembrado de trigo, crecen juntas. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que las ramas, las raíces por dentro se juntan, se unen. Y arrancar el trigo te lleva, a arrancar la cizaña, te llevas también el trigo. Eso nos enseña muchas cosas. Recojamos primero la cizaña y en manojo para quemarla, pero el trigo será recogido ¿dónde? En su granero. La ciencia nos ofrece algunos datos interesantes que nos ayudan a tener mejor entendimiento de esta parábola. Las parábolas del trigo y la cizaña son muy parecidas, según las clasificamos. Tú las ves y parecen iguales, pero no son iguales. Antes teníamos muchos manojitos de trigo, y el trigo es algo que crece, el trigo y la cizaña crecen de igual manera, pero a diferencia, la cizaña siempre crece para arriba, y el trigo, a causa del fruto que provoca, del fruto del contenido, se va doblando, y se dobla. Entonces, un buen trigo con buen fruto tiende a estar doblado, mientras que la cizaña tiene un fruto. Tiene un fruto, lo sabéis. Tiene un fruto la cizaña, pero el fruto que tiene la cizaña es veneno. Y provoca veneno. No se puede mezclar, porque el contenido de la cizaña es veneno. Si el campo somos nosotros, si el reino de Dios es semejante a un campo, y ahí está sembrado el trigo junto con la cizaña, ¿qué cuidado tenemos que tener, trigo? De no escuchar a la cizaña. Siempre vas a tener a alguien a tu lado que te hable cizaña, que te ponga en contra, que te hable mal de uno y de otro. Siempre vas a tener, incluso tú propiamente, a veces somos cizaña para uno mismo. Una mente que no esté bien poblada y dominada por el Espíritu Santo, está el poder del enemigo. Siempre digo que una mente vacía es el taller de Satanás. La mente la tenemos que tener llena de la presencia de Dios. Como hemos cantado, ven Espíritu Santo, lléname. Pero es que el Espíritu Santo tiene que estar en tu corazón, en tu mente, y tiene que rebosar en tu alma y en tu espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no pasa? Cuando no estamos llenos del Señor, que somos cizaña. Las iglesias se estropean por la cizaña, desgraciadamente. Qué fácil es convertirte en cizaña. Pero el fruto de la cizaña nunca se puede mezclar con el trigo, porque entonces malogra al trigo, porque el trigo es lo que produce el pan, el trigo es lo que produce la buena harina, pero la cizaña no. Pero es la permisión de Dios que crezca junto. Inevitablemente eso crece junto. Entonces quiere decir que tú siempre vas a tener gente en tu camino que no vienen de parte de Dios. Aparentemente parece buenísima, pero no son de parte de Dios. Es muy fácil, por sus frutos se conocerán. Por sus frutos se conocerán. Y cuando una persona, tú estás muy cerca de una cizaña, te cambia tu comportamiento, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ser y te influye, porque es como una manera de embrujo que tienen esas personas. Algunas de sus características morfológicas son bastante similares al trigo, como grandes, son iguales pero no son iguales. Entonces, por supuesto, no es la proximidad física ni la similitud morfológica la que hará que la cizaña deje de ser cizaña.
y se convierta en algo útil y bueno. De hecho, cuando hablamos de que los granos del trigo y la cizaña, es decir, sus frutos, son peligrosos, mezclarlo con el trigo. Entonces, el grano de la cizaña es lo más tóxico que tú puedas tener o que tú puedas comer. Son tóxicos porque son venenosos. Entonces significa, se ha descubierto que la toxicidad es provocada porque en los estados iniciales de la formación del grano hay hongo asociado a la que lo coloniza, produciendo unos alcaloides conocidos como micotoxinas. O sea, es malísimo para tu cuerpo. Es malísimo para tu cuerpo. Igual que un mal consejo. Igual que una persona cizañadora, hasta que no logra convertir tu mente como la de ellos, no paran. Hay personas, hoy en día se dice, son personas tóxicas. ¿Cierto o no? Son personas tóxicas. Hay personas tóxicas. En las iglesias, por desgracia, hay personas tóxicas. Porque para dar un buen consejo tú tienes que tener la presencia de Dios en tu vida. Y tú tienes que caminar en los caminos de Dios siempre. Tú no puedes ser cristiano de 10 años, de 15 años y vivir como si estuviera ayer convertido. Es imposible. Es un carácter todavía que no lo ha rendido a Cristo. Todavía son comportamientos que no son adecuados porque sirven solamente para estropear la obra de la iglesia. Y es así. Estos síntomas también se observan en animales que se alimentan de estos granos, caen malos. Entonces Jesús dejó la multitud y entró en la casa y se acercó a sus discípulos diciendo, explícanos la cizaña del campo. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. Amén. Pero Dios quiere hacer las cosas así. Ni más ni menos. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No podemos llevar, traer, di, cómo. No, al cristiano no le pega la murmuración. Al cristiano no le pega ya decir palabras que no deben de salir de nuestra boca. El cristiano que anda en integridad no puede vivir así. Amén. Es que es así. Entonces, lo justo, dice la Biblia, resplandecerá como el sol en el reino del Padre. El que tiene oído, oiga. Y en Mateo 13:36 dice, explica claramente lo que quería que sus discípulos entendieran. El campo y la iglesia somos nosotros. Somos nosotros. El campo es el mundo y nosotros somos la iglesia. Y en la iglesia a veces hay mucha cizaña. Cada vez que te habla un hermano malamente de otro hermano es una cizaña. Cada vez que te diga algo mal de otra persona es una cizaña. La cizaña no es de parte de Dios, es el enemigo el que la sembró. Dios nunca va a hablarte malamente de uno ni de otro. Cuando una persona nada más que te sabe criticar, llevar, traer, decir, contar, escúchame, presta oído, son cizaña. Y la cizaña, hay amigos que los separan. Hay familias que se destruyen por la cizaña. Porque la cizaña es mala. Es contenido venenoso. Y es mala. Como vimos anteriormente, tanto el trigo como la cizaña cuentan con una raíz fasciculada. Es tipo de raíz asociada a que la planta se entrelace entre una y otra con las plantas vecinas, o sea que se entrelace, está enlazada. Esto impide que la cizaña sea arrancada sin afectar al trigo. Y ahora yo te digo a ti, si el Señor dice, no puedo arrancar la cizaña porque voy a arrancar al trigo. ¿Cuánto ama Dios al trigo que nos representa a nosotros? ¿Cuánto Dios nos ama?
que por equivocación no quiere cegar, sino al tiempo es cuando tú das el fruto. Cuando tú echas la semilla de un día para otro no sale. Cuando echaron las semillas de la cizaña de un día para otro no sale. Pero el tiempo da cada corazón lo que tiene dentro. Si es cizaña o es trigo. Amén. Es el tiempo. Porque de un día para otro no sale el trigo. De un día para otro no sale la cizaña. Pero cuando ya el tiempo pasa y produce, germina, te das cuenta, el que era trigo y el que era cizaña. A veces Dios necesita limpieza en su propia iglesia y zarandea de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque tenemos que ser trigo y no cizaña. Y el tiempo solamente saca lo que hay en tu corazón y en mi corazón. El factor tiempo. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie adivino. Nadie podemos adivinar nada, pero Dios sí sabe la intención de tu corazón y cómo tú eres. Y como yo soy. Primero soy yo y después eres tú. A Dios no le podemos ocultar nada, ni engañar, porque Dios conoce los más íntimos pensamientos que tú estés teniendo ahora mismo. Ante Dios no hay nada oculto. Entonces es importante que tú despiertes. Júntate con el sabio y será más sabio. Amén. No te juntes con el necio porque te acarreas enfrenta. La Biblia te aconseja, corrija al sabio, serás más sabio. Corrija al necio, te acarreas una afrenta. Hasta en eso Dios es sabio. ¿Por qué? Porque a los necios no se puede, por desgracia, corregir. Tiene que ser la obra redentora de la cruz del Calvario y tiene que ser que el Espíritu Santo le hable a su corazón y le diga, vas por muy mal camino. Así no son las cosas. Así no son. Y en Mateo 13 dice, así mismo comúnmente hemos leído, dice, esto nos enseña algo importante, al igual que la planta del trigo. Tiene que competir con nutrientes y luz para no morir ahogada. Nosotros como cristianos somos llamados a combatir a la buena batalla y terminar la carrera en medio de un mundo hostil. Los cristianos tenemos muchas cosas en contra. No van a nuestro favor. Los cristianos vamos contracorriente de este mundo. ¿Cierto o no cierto? No puede ir a las corrientes de este mundo. No podemos decir sí a todo porque es imposible. Los cristianos vamos contracorriente. Y tú tienes que buscar el favor de agradar a Dios. Mientras que estemos en este mundo serán muchas las frustraciones y tensiones que tendremos para enfrentar. Sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, podemos estar entristecidos, pero siempre gozosos. El Señor dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando a ti te viene una tristeza a tu corazón, cuando a ti te viene una amargura, ¿qué estás escuchando? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás escuchando? Si tú escuchases siempre la palabra de Dios, como dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero nosotros no queremos perseverar en él y queremos esa paz, y eso es imposible. La paz es un fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te la da cuando tú meditas día y noche en él. Cuando tú tienes una comunión cercana con él. Tú no puedes tener una comunión de domingo a domingo, de miércoles a miércoles. Si es por trabajo se entiende, pero tu vida tiene que ser un estilo de vida de ser cristiano. Es que es así. Entonces, el trigo y la cizaña crecen juntos. Jesús no pidió al Padre que los suyos fueran a quitarlo del mundo, sino que fueran protegidos del maligno. Dios guarda a sus hijos. Los guarda de la tentación. Los guarda, porque pone ángel alrededor de nosotros para guardarnos. Como la historia de la iglesia lo demuestra, la maldad nunca va a avanzar a tal punto que haga desaparecer el bien. Jamás. Amén. A Dios le ha placido que su reino avance en medio de esa dificultad. Pero le ha placido que sea así. La iglesia tiene que crecer en medio del mundo. Tampoco se puede esconder.
Porque nadie enciende una luz y la esconde debajo de una mesa, ni debajo de una cama. Si tú eres luz, tienes que dar luz al mundo. Ahora, si llevas 20 años y no tienes un testimonio, ¿a quién le sigues tú? ¿Al Dios de la luz o al Dios de las tinieblas? Si andas en tinieblas, no sabes cómo van tus pies, ni cómo van tus hechos, ni cómo van tu vida. Pero si tú andas en luz, la luz del Señor Jesucristo te alumbra y sabes cuántas cosas estás haciendo mal. Y eso es así, es inevitable. Quizás sentimos la asfixia del mal a nuestro alrededor, como todos perseveremos. No nos corresponde a nosotros juzgar quién es trigo y quién es cizaña. La cosecha revelará por quien fuimos plantados. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce tus propios pensamientos. Y dice la palabra de Dios en Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, en Gálatas 5, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Iba dirigida a la iglesia. ¿Me estás escuchando? Esta carta va dirigida a la iglesia. Dice: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No te lo digo yo. Yo no tengo nada personal contra ti. Es la palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Es un sacrificio que tú y yo tenemos que hacer, de seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no hagamos vanagloriosos, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es que es imposible. Tú no vas a ir al cielo así, ni yo voy al cielo si lo practico. En el cielo no va a entrar nada de esas cosas. Mientras que tú estés aquí, como Dios ha dicho, no arranco, porque si arranco una cizaña, me puedo llevar un trigo. ¿Cuánto somos importantes para Dios? Porque también quiere que seamos maduros y discernamos: esta persona no me interesa, estas amistades no me llevan por buen camino, estas personas no me llevan por buen camino. El que hable de mí, después van a hablar de ti. Porque es un estilo. La murmuración es esa. El que hable de mí y te lo cuenta a ti, cuando tú te vayas van a hablar de ti. Porque el chismoso es chismoso siempre. El cizañao es cizañao siempre. Y va a meter siempre porquería en un lado y en otro. ¿Por qué? Porque es su misión. Para que el trigo no crezca y para que el trigo no dé fruto. Pero ¿cuánto ama Dios al trigo? Que no quiera que se malogre por culpa de él. Entonces nos da la responsabilidad de nosotros entre sacar lo precioso de lo vil para ser como su boca. Amén. Es mi responsabilidad. A lo mejor tú tienes una amistad muy grande, muy grande, muy grande. Vale. Pero es imposible que el mismo espíritu coincida. Porque es imposible. Las amistades no se pueden realizar en nuestra mente, no en nuestra carne. Nuestras amistades tienen que estar fundamentadas en el Espíritu Santo. Porque cuando yo me vaya al cielo, si mis hermanos no se han convertido, o mi familia, la que queda, no se ha convertido, no van a ir al cielo. Porque Pablo dijo: a nadie conozco según la carne, ya no conozco a nadie.
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio a tu corazón que tú eres un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra en tu vida. Entonces, si tú vienes de una herencia de criticar, de llevar, de traer, de romper, de pipi, rompe esa herencia porque se rompe. ¿No tienes bastante ya con tu propia vida? ¿Tienes que llevar la vida de los demás? ¿No tienes bastante con tus propios problemas? ¿No tienes bastante o quieres llevar la de fulanito, setanito y menganito? ¿Qué te importa a ti el pasado de nadie? A nadie. Si el pasado de todos los que estamos aquí, la mayoría están enterrados en lo profundo de la mar. Porque son pecados, miserias, que Dios los borró con su sangre preciosa. Entonces no podemos ser de cizaña. Tenemos que ser trigo. Y manifiestas son las obras de la carne, como te acabo de leer. Es pleito, celo. A lo mejor tú no llegas al adulterio, a lo mejor tú no llegas a vender cosas feas, a lo mejor tú no llegas, pero llegas a los pleitos, a las peleas, a las contiendas. Y eso no es tampoco de Dios. Es hora de rendirnos y de entregarnos 100% al Señor. En otra parábola, los frutos de la cizaña son los frutos de la carne. Por eso son venenosos. Matan la vida espiritual de quien se alimenta de ellos. Yo he conocido a más de una cizaña. Y yo he tenido gente que me ha sido imposible bregar con ellos. Imposible. Porque si tú y yo no tenemos el mismo espíritu que se envuelve en la iglesia, no vas a estar nunca de acuerdo. Jamás. ¿Por qué? Porque la cizaña quiere ponerse por encima del trigo. El orgullo y la altivez le hace crecer nada más que para arriba, porque como sus frutos son venenosos, no se doblan por nada ni por nadie, mientras que el trigo se encorva en la humillación del Señor Jesucristo. Y vive un estilo de vida humillado y reconoce que sin el Señor no somos nada. Los frutos son los frutos, las cizañas son los frutos de la carne, pero esos son venenosos, matan la vida espiritual de quien se alimenta de ellos. Quien escucha, en cambio, los del trigo son frutos que provienen del Espíritu Santo, que trae paz a tu vida. Yo siempre digo que la persona madura empieza a ser madura cuando se entera de un chisme y le es más sabroso callárselo que divulgarlo. Esa es la madurez del cristiano. O cuanto más va el pastor, esto es verdad, así sí. Pero el que despega el teléfono y dice, oye, ¿te has enterado? Esos son chismes, son puertas que le abre a Satanás. Y Satanás viene con toda su hueste de maldad para convivir con la cizaña. Porque es veneno, puro y duro. La explicación de esta parábola da también muchísimos ejemplos. El que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. Los cizañadores son divisores. Nunca están de acuerdo con los pastores. Nunca. Siempre dice, pero se podría hacer así. Pero se podría hacer asado. Es que no lo está haciendo bien. Te presto mis zapatos. A ver si tú puedes seguir con la carga. Yo te los presto. Porque si no fuera por un llamado de Dios, el pastoreo no se aguanta. No se aguanta. Porque todos conocemos lo que es una diana, ¿verdad? Y sabéis el centro de la diana, todos los dardos van para ahí. Y nunca van a estar las ovejas totalmente de acuerdo o 100% contentas. Si fallas en una cosa, pobre de ti. Y somos hombres y mujeres igual que tú, con un llamado y con una carga que Dios ha puesto en nuestros corazones para seguir adelante. Tanto con esta iglesia como la iglesia de las cabezas. Seguimos adelante. Y no miramos cuántos van ni cuántos no vienen. Estamos ahí firmes buscando del Señor por el bien y velando por vuestro bienestar espiritual, que eso es lo importante. La cizaña está hueca en sí misma. Tiene una semilla negra. Como negro tiene los corazones que llevan y siembran discordia en la familia. Qué malo es cuando una persona está lleno de amargura. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un corazón lleno de amargura y lo suelta, contamina todo el ambiente. Todo el ambiente se contamina. Todo el ambiente se contamina. Por eso qué importante es que tú te des cuenta
que no puedes seguir así, que tienes que hacer un cambio radical en tu mente y en tu corazón. Tienes que cambiar la historia. ¿Tú quieres dejar un legado en tus hijos? Cambia la historia contigo. ¿Tú quieres dejar un ejemplo? Cambia la historia contigo. A los hijos no se van a convertir porque tú le digas al culto. No, van a venir al culto si ven en ti que tú vienes al culto. Van a ser fieles a los pastores si ven en ti que no los critica y no los acribilla. Van a ser fieles, pero no van a querer ni verlo si tú hablas en tu casa lo que no debe. ¿Por qué? Porque el pastor tiene su naturaleza humana. Porque aquí nadie es extraterrestre. Somos humanos y todos nos tenemos que amar con nuestra humanidad humana. Amén. Porque tú tienes tu parte humana. Tienes que comprender y entender y tienes que ver en él un testimonio, por supuesto. Un testimonio público. Amén. Pero todos tenemos una naturaleza humana. Y ahí es donde nos tenemos que ver. Por eso Dios dice un capítulo entero de Corintios que si yo hablase lengua angélica y no tengo amor, son como címbalos que retiñen. Si yo hablase lenguas angelicales, yo hablo y traspaso, pero no tengo la esencia, que es el amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor solamente lo derrama el Espíritu Santo en tu corazón. Cuando tú te acercas a Él, es cuando el Espíritu Santo derrama su amor. ¿Tú sabes lo que es el amor de Dios? Es la esencia de lo que Dios está hecho. El amor de Dios no se puede derramar en un corazón maldiciente, en un corazón de pecado. No se puede derramar. Tú conoces Biblia, me parece muy bien, pero eso no te salva. Te salva practicar la palabra. Practicar tu palabra. Yo no sé por qué, no sé si lo comenté la semana pasada, pero como yo salgo a evangelizar, me topo con un católico, apostólico y romano. Siempre. Y tú te das cuenta del conocimiento que tiene, pero no ha bajado al corazón. La letra no es nada como tú no la practiques. Tú conoces la Biblia, vale, pero si no la practicas para nada. Y el amor de Dios no se derrama en ningún corazón que ande haciendo cosas que a Dios no le agrada. No lo va a hacer. Nunca. Por eso el Señor dice que de la abundancia del corazón, y esto lo dije la semana pasada y te lo vuelvo a decir, de la abundancia del corazón habla tu boca. Si tú no estás lleno del amor de Dios, es imposible que des amor. Porque el amor solamente lo llena Dios. Te quiero es el mundo. Te quiero para mí, para mis caprichos. Te quiero, pero amor es el amor de Dios. Te amo. Es una palabra muy grande. No lo que nos vende el Corte Inglés, ni lo que nos vende la sociedad. Te quiero es una cosa, pero te amo es como Dios nos ama. Te ama con tus delitos, cuando tú estabas muerto, en tus delitos y en tus pecados. Ahí es donde Dios te ama. Y de ahí es donde te quiere sacar. Pero si tú sigues y sigues viviendo conforme te dé la gana, escúchame, eres un religioso. Y Dios no quiere a los religiosos. Conocer la Biblia no te salva. Conocer los evangelios no te salva. Hablarle a 20 personas no te salva. Da ofrenda, no te salva. Da limosna, no te salva. Te salva realmente tener a Cristo en tu corazón y que tú seas lleno del amor de Dios y practique lo que sepas. Dios ni te llama a que los entiendas todo, sino que obedezcas. La obediencia es algo tan difícil, tan difícil, tan difícil, que todos somos por naturaleza súper rebeldes. Somos rebeldes por naturaleza. Hasta la chiquinina mía, la Reme, que no tiene ni 2 años, es rebelde. Tú le dices una cosa, te hace la contra. ¿Cómo tan chica? ¿Cómo tan chica? Porque no viene por naturaleza. Pero cuando tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador y tu Señor, tú no puedes seguir practicando lo mismo. Porque todo lo que tú te quedes parado significa
que no estás creciendo espiritualmente. Y hay una enfermedad que se llama el raquitismo. Y como madres todos nos cuidamos que nuestros hijos tengan los mejores alimentos, las mejores cosas, las mejores. Pues Dios se preocupa de que tú tengas la palabra viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que discierne los tuétanos, discierne hasta el alma y llega a partir todo, traspasa lo más profundo, que es la palabra profética. Es la palabra de Dios. En el capítulo que acabamos de leer, es curioso, porque te habla del sembrador, porque te habla de varias parábolas y todo lo busca él de una manera esencial, para que entiendas, para que comprendas, para que tú lo internalices, que sin Dios no hay ninguna felicidad, que tú necesitas vivir un estilo de vida de cristiano, de verdad, que tú necesitas cambiar la vana manera de pensar, porque es una forma de pensar vana, sin fundamento, sin principio. Y es tiempo que todos nos volvamos trigo. Es tiempo que tú entiendas y comprendas que Dios no te ha salvado para sentarte ahí o para hacer cosas malas y tristes. No, Dios te ha salvado para que te conviertas en un varón de Dios y en una mujer de Dios. Amén. Este es el mensaje. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Aquí cortamos con las redes sociales. Espero que te haya hablado la palabra. Si necesitáis peticiones de oración, nos podéis escribir. Abajo figurará el número donde podéis llamar o escribirnos. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.